11:08 de la mañana terminábamos esa primera hora de la Alpispa hablando de emprendimiento. Emprender precisamente es ya en muchos casos la salida laboral que buscan muchas personas en paro. A veces tras un largo periodo de búsqueda de empleo, entrevistas, entregas de currículum, el famoso ya te llamaremos, ese es el día a día de muchas personas que están en esa situación. Estos días hemos leído los consejos de una consultora para hacer frente precisamente al rechazo en esta situación. Saludamos hasta ahora a Salvador Sicart, es director en España de esta consultora Hays Response. Salvador, buenos días. Hola, buenos días. Bienvenido a la Alpispa. Muchas gracias. Qué difícil es el proceso de búsqueda de empleo y por cuántos estados de ánimo se pasa, ¿no? Sí, es una montaña rusa. Nosotros somos plenamente conscientes de que el mundo en el que trabajamos día a día, que es el de ayudar a las personas a encontrar un empleo y a las empresas a encontrar profesionales que encajen en sus equipos, es muy complejo porque intervienen factores controlables, pero también factores incontrolables, factores anímicos, factores emocionales, factores situacionales. Entonces, es un entramado que hay que intentar gestionar de la mejor manera posible. ¿Y estamos en general preparados para el rechazo? ¿Lo asumimos bien? Yo creo que el ser humano en general no está preparado para el rechazo en cualquier circunstancia de la vida, temas familiares, temas de pareja, temas de amistad y mucho menos tampoco para un tema de una entrevista. En general no se está preparado. Y para eso también estamos nosotros, para asesorarles en cuanto a esa búsqueda de empleo. Una búsqueda de empleo no es aplicar a una vacante solo y esperar que salga bien. Claro. Tampoco es pescar en red, hay con una red en plan tirar a todo lo que se mueve, pero sí que es importante saber asumir ese rechazo en caso de que se produzca. En un momento en el que hay además mucha necesidad de trabajar, ustedes, por ejemplo, ¿qué recomiendan? ¿Ser selectivos para no enfrentarnos a ese rechazo por no dar la talla? ¿No tirar, especializarse más en lo que uno ha hecho hasta ahora? Claro, mira, la primera parte, y que es fundamental y parece obvio, pero en la mayoría de ocasiones no se produce esto que te voy a contar, es que tú tienes que decidir primero qué quieres hacer. No Claro. qué sabes hacer, no qué puedes hacer, sino qué quieres hacer. Da igual que estés trabajando como que estés en situación de desempleo. Primero tienes que decidir qué es lo que quieres hacer. En segundo lugar, tienes que preparar bien la búsqueda. Tienes que decidir qué canales utilizarás. Canales online, canales el boca a boca, redes sociales, no sé, dar la voz a amigos, antiguos jefes, antiguos compañeros. Hay que siempre mantener una actitud positiva, pero también tienes que conocerte. Es decir, alguien puede ser un excelente profesional, pero si alguien es ingeniero y no tiene experiencia en ventas y aplica una posición de ventas, pues tiene que tener presente que habrá muchos candidatos que pasen por delante de él. Entonces, Claro. tienes que ser muy selectivo a la hora de decidir a qué posiciones aplicas. Y finalmente, es fundamental prepararse bien la entrevista. No se puede ir a una entrevista de trabajo, tanto si es a una empresa de reclutamiento como lo es Hays Response en este caso, como si es directamente con el cliente final. No se puede ir, a improvisar. Tienes que venderte bien, tienes que conocerte bien, tienes que prepararte para la pregunta, para la típica pregunta de por qué tú y no otro candidato. Tú tienes cosas que otros no tienen, entonces tienes Claro. que preparártelo bien. No puedes ir a una entrevista solo con el ánimo de explicar tu currículum. Tienes que convencer a esa persona de que tú eres la persona adecuada. ¿Y cuál es el punto adecuado entre ser ambicioso y decir, puedo aspirar a esto, aunque no sea lo que normalmente he hecho, y no caer en excesivo euforia o excesivo optimismo de que uno al final no está preparado para ello? Mira, la prudencia siempre es buena compañera de viaje. Es decir, yo puedo ver una oferta que encaja, por mucha gente te lo dice, es que he visto esta oferta y es que soy yo. Vale, perfecto, pero también hay otras personas. En este Claro. caso, por eso es tan importante el tema actitudinal. Cuando nosotros estamos entrevistando candidatos para nuestros clientes, y es muy importante, ¿por qué? Porque gente preparada, gracias a Dios, en estos momentos ya no estamos en los años 80, donde no había tanta formación, no había Claro. tantos estudios universitarios o incluso temas idiomáticos. A día de hoy, España es un país donde la gente está muy preparada para trabajar. Por lo tanto, tienes que partir de la base de que habrá otras personas que tendrán un perfil también apto para esa vacante. Con lo cual, todo lo relacionado con la actitud, el informarte previamente de esa empresa, el demostrarle a esa empresa que quieres trabajar con ellos. No es que estás ahí en el mercado y bueno, vamos a ver, sino que no. Yo quiero trabajar contigo por esto y por esto. Entonces, no hay que hacerse demasiadas ilusiones, pero también tienes que hacer, como te decía antes, si tú solo has aplicado a una oferta,
pues no sé, esto es arriesgarse Claro. demasiado. Por eso forma parte de un proceso que dura varias semanas y para el cual tienes que estar preparado, sobre todo a nivel emocional. Desde luego. ¿Y cuáles suelen ser, Salvador, las causas fundamentales de rechazo? A ver, partiendo de la base de que los currículums encajen, ¿sí? Ujú. Y de que el perfil sea apto, hay muchísimas facetas que hay que tener en cuenta a la hora de ver por qué unos candidatos encajan y otros no. Temas, por ejemplo, como la puntualidad, como la presencia física. No hablamos de guapos y feos, hablamos Ujú. de tener una imagen acorde a Sí, aquello para lo cual se va a trabajar. Es decir, hay gente que se presenta en chanclas a las entrevistas, claro. hay gente que se presenta sin peinar o sin afeitar, o tienes que ver un poquito qué es lo que quieres. Motivos para el rechazo, muchas veces tiene que ver con a igualdad de condiciones, es decir, mismo currículum, Ujú. salario más o menos adecuado, etcétera, tiene que ver con temas personales, pero eso también está en tu control. Es decir, Claro. si yo estoy en una entrevista y veo que el entrevistador, pues un poco, no sé, que no hay feeling, no tengo que esperar a que sea él el que genere ese feeling. Lo tengo que hacer yo también, tengo que Sí, 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 esforzarme sí. y demostrar la motivación por trabajar en esa empresa es fundamental. ¿Cuántas veces no nos ha ocurrido que llamas a un candidato y te dice, ay, ¿esto para qué oferta era? Que es que he aplicado a muchas. Buah. Sí, entonces, claro, Claro, sí, la eso, gente eso también nos olvidamos de que da una idea, da una Claro, imagen de... uno tiene que pensar siempre en qué imagen estoy Claro, transmitiendo. claro, Entonces, yo no quiero gente que quiera trabajar, yo quiero gente que quiera trabajar conmigo. Y claro. yo tengo unos valores como empresa y me gusta la gente que me viene a la entrevista y me dice, sí, Salvador, yo ya sé que tú llevas 13 años en esta empresa, me ha impresionado mucho lo que hiciste con este cliente. ¿Qué está demostrando? Interés. ¿Qué estoy transmitiendo? Ujú. Pues realmente una motivación muy alta para trabajar conmigo, con lo cual esa persona ya pasará por delante a igualdad de Claro. condiciones. Y luego, lógicamente, me imagino que también mantener la distancia para que no resulte, como decimos los canarios, demasiado confianzudo. Exacto. Total, has dado en el clavo. Sí, sí, hay gente que a los 2 minutos te trata como si fueras el amigo de toda la vida. Error también, es decir, Claro. ahí cada uno tiene que asumir su rol. Nuevamente, prudencia, realismo, sentido común. Yo voy a la entrevista, me tengo que informar antes de la empresa, de la persona que me va a entrevistar, del cargo que tiene, de la vacante, de preparármela bien y después tener un comportamiento adecuado, pues Ujú. cordial, profesional, atento, pero que ni me quede corto ni me pase de largo. Desde luego. Lógicamente, si nos dicen que sí en la entrevista, todo se pinta de colores, ¿Sí? pero cuando llega el no, hay que asumir ese rechazo. ¿Qué se Sí. plantea la gente? Yo no sé si tienen la circunstancia habitualmente de que a lo mejor la gente con más formación es la que menos sabe afrontar ese rechazo. Sí, el ego de algunas personas llenaría estadios de fútbol. Y muchas veces nos hemos encontrado con clientes. Claro, nosotros somos intermediarios, nosotros ponemos en contacto a esos candidatos con esos clientes, pero cuando, claro, nosotros en todas las ocasiones que un cliente nos dice me quedo con este y rechazo estos dos, Claro. nosotros llamamos a los tres, le decimos felicidades al que se quedan y, mira, malas noticias por esto, por lo otro, y les explicamos los motivos. Ujú. Muchas veces nos encontramos, por eso te hablo de los egos, pues entonces si no me coge esta empresa es que no merece, Él se lo que yo, pierde. él se lo pierde, etcétera. Mira, hay una Ya, cosa que es fundamental, como todo en la vida, no personalices. claro. Este para mí es la clave, es no personalizar. Bueno, pues no ha habido un encaje, es muy importante dejar buen sabor de boca. ¿Por qué? Porque Ujú. hay gente que empieza a trabajar y tanto por la empresa como por el candidato que han seleccionado, pues a lo mejor la cosa no No resulta bien. cuaja. Ujú. Ese candidato, Carlitos, que era el finalista, si el final o sea, si ha procesado bien este rechazo, le ha dado las gracias al entrevistador, le ha preguntado los motivos por los cuales Ujú. ha sido rechazado, le ha preguntado por consejos, oye, ¿qué podría hacer yo para mejorar mi currículum, etcétera? Dejará un buen sabor de boca que hará o que abre más las posibilidades a que en caso de que se abra una nueva vacante o que la persona que han fichado no sea la adecuada, le Claro. llamen inmediatamente. Que Entonces, puede, un no puede convertirse en un sí totalmente y de a acuerdo. veces muy Y al revés, rápidamente. claro, y Exacto. al revés, por muy buen candidato que seas, si al final tu manera de rechazarlo es, o de asumir ese rechazo es personalizando o no siendo moderado, siendo negativo, o incluso muchas veces, ¿no? La gente que me dice, ¡jo, qué mala suerte tengo, que todos me rechazan! Claro, Ya, nuevamente, piensa que tampoco. estás transmitiendo, Mm. es muy importante. Sí, 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 desde luego. Me imagino que hay también que asumir otros consejos a la hora de afrontar ese rechazo. Sí, es decir, Por ejemplo, la lectura que hace otra persona más después, ¿no? Hay gente que tira la toalla,
que dice, bueno, a lo mejor en este trabajo no era el candidato idóneo, pero puedo reubicarme para otro tipo de puesto, prepararme. Al final las entrevistas de todo este proceso es un aprendizaje. Totalmente. Son un aprendizaje y son un proceso largo. Entonces, tú tienes que, yo siempre digo lo mismo, cuando ya estás en frío, cuando ya te han rechazado, ha pasado tu duelo, mini duelo, ¿no? Sí, Tienes que objetivizar, tienes que encerrarte contigo mismo y decir, vale, en este caso, ¿qué ha sido? ¿Porque había otra persona mejor? Pues normal, si es que no puede ser el mejor en todo. Entonces, una vez tú has analizado los motivos por los cuales has sido rechazado de ese trabajo, tienes que entender que nadie te está diciendo que no seas un buen profesional, sino que aquí claro. había una oportunidad en la que te pedían. Claro, tú piensas que a día de hoy las empresas estamos en un mundo de especialización, con lo Sí. cual una empresa no te pide a alguien que tenga experiencia comercial, te piden a alguien que tenga entre 3 y 5 años en la comercialización de producto de un determinado sector, Mm. pero de un determinado producto, y si además habla inglés y francés perfecto, y que tenga disponibilidad para viajar. O sea, te piden Muchísimas cosas, muchas claro. cosas, con lo cual tú puedes ser un excelente profesional, pero que una de esas características no la cumplas. Oye, pues ningún problema, no hay ningún problema. Es importante que seas constante. Lo que no puedes hacer es, me dedico una semana a buscar empleo y luego, como me han rechazado de 2 ofertas, empiezo a criticar a tope robicho y luego vuelvo a decir, me estoy 3 semanas sin hacer nada, luego me conecto 2 veces a Internet a la tercera semana, porque entonces así no vas a conseguir No, nada. desde Siempre luego. decimos una cosa, que buscar empleo Es un es un trabajo en sí empleo, es un mismo, desde trabajo en luego. sí mismo y como tal tiene que plantearse. Salvador, ¿las empresas realmente de manera mayoritaria te comunican su rechazo o te dicen aquello de ya te llamaremos todavía? No, eso vamos, en Hayes esto es la Biblia, es decir, estamos para comunicarnos con los candidatos, tanto para darles las buenas noticias como para comunicarles que una empresa no. Sí que es verdad que muchas veces la empresa cuando te llama y te dice, pues mira, he entrevistado a 3 candidatos y me voy a quedar con el primero, digamos que la inercia te lleva o te podría llevar a decir, vale, perfecto, y avanzo con la persona seleccionada, pero nosotros invertimos mucho tiempo en decir, vale, cuéntame qué es lo que no te ha gustado de las otras 2 personas y somos muy sinceros. Nosotros vamos de cara y le decimos al candidato, mira, has sido rechazado porque hiciste una mala entrevista, o has sido Claro. rechazado porque no tienes suficiente experiencia en aquello que están buscando, o sencillamente porque eres muy bueno pero tienen un candidato mejor. Es fundamental darle este feedback al candidato. Nosotros el ya te llamaremos consideramos que es de mala educación, que las empresas que hacen esto están faltando al respeto a la gente que está en una situación muy, muy, muy desesperada, que es la de buscar un empleo. Desde luego. Salvador, es una estrategia, digamos, exitosa, que luego puede venir el no, pero para hacer una entrevista que sea exitosa y que podamos competir en igualdad de condiciones con otras personas que estén muy bien y que luego, bueno, si no nos quedamos en el primer puesto, al menos que tengamos la oportunidad más adelante de que la empresa cuente con nosotros. ¿Cuál Totalmente. es el éxito de una entrevista? El éxito de la entrevista es planificarla. Ujú. Es planificarla, es prepararte para las preguntas complicadas, es preparar una buena venta de ti mismo. No puedes presentarte en una entrevista explicando, nací aquí, estudié aquí, cuando en el año 94 mi padre lo destinaron aquí, yo tuve que hacer. No puedes hacer esto, tienes que aprovechar, normalmente son 45 minutos, Ujú. o entre media hora y una hora, con lo cual es tu momento, es tu momento de venderte y de explicarle al cliente por qué piensas que tú eres la mejor persona. Sin una planificación previa, esto no irá bien. ¿Por qué? Porque dependerá de tu momento puntual del día, si has dormido bien, si tus hijos han despertado por la noche y estás de mal humor. Entonces, llega puntual, prepáratela bien en cuanto a informar, a tener el máximo de información posible de empresa, entrevistador, mercado, condiciones. Con esto tienes mucho ganado. Lógicamente, después dependerá de que la oferta encaje con lo que tú buscas o de que tú encajes con lo que ellos están buscando. Pero si tú la planificas bien, tienes muchas más probabilidades de que al final, no para esa vacante concreto, sino en tu búsqueda de empleo tengas más éxito que no si vas pues un poco así digamos improvisando, Ujú. porque entonces dependes de temas mucho más coyunturales de ese día concreto. Desde luego. Salvador, empezó hace algunos años una tendencia, digamos, cuando empezó a hablarse de esto de la inteligencia emocional, de que en las entrevistas también se mostrara un poco la personalidad, pues los intereses aparte del tema profesional, de la formación. ¿Ustedes apuestan por eso también o personas quizás más comedidas que centren su presentación en el ámbito formativo y laboral? La inteligencia emocional es fundamental hoy en día para todo, para todo. Ujú. Y eso se ve en una entrevista. Es decir,
todo el mundo puede ser simpático durante 5 minutos, pero cuando estás una hora hablando en una primera entrevista, después haces una segunda entrevista, una tercera entrevista, tú piensas que lo que tú estás viendo en un proceso de selección de personal es, conociendo a una persona, Claro. está hablando desde el punto de vista del entrevistador, pero también estás viendo cómo esa persona puede reaccionar ante futuras eventualidades que puedan Sí. ocurrir dentro de la empresa. Por lo tanto, la resiliencia, la resistencia a la frustración, Ujú. la actitud positiva, la voluntad de cooperar, etcétera, se hacen preguntas muy muy concretas y hay maneras, muchos trucos para ver y para ponerle en duda. ¿Por qué? Porque, como te he dicho antes, hay gente muy preparada. Nosotros tenemos que descartar a gente en procesos de selección que tienen el perfil, pero sencillamente hay 3 candidatos que encajan mejor. Y dentro de esos 3 candidatos, entre tú y yo, cualquiera podría encajar, pero tengo que elegir al mejor. Claro. Por lo tanto, ya no es una cuestión curricular, es una cuestión de otras cosas. ¿Y esas otras cosas qué es? Pues esto que te estoy contando, el ver cómo Ujú. van a reaccionar, la actitud que puedan tener, futuros proyectos que puedan tener. Entonces, los entrevistadores ya dedican muchísimo tiempo a poner en situación a esos candidatos en la propia entrevista de selección para ver un poquito de cara a futuro si esas personas encajarían mejor o peor en ese puesto de trabajo. Desde luego. Y Salvador, ¿mentimos mucho en las entrevistas? ¿Perdón? ¿Mentimos mucho en las entrevistas? Sí que se miente. La respuesta honesta, si quieres quedó bien y te digo que no, pero sí que se miente, Lo sí que más, se miente. lo más rocambolesco que les han podido contar. Mira, yo vi un currículum donde alguien decía que hablaba 15 idiomas. Y luego Y y luego hablaba, ponía, ¿cuántos hablaba claro, en y realidad? luego pues tres, pero bueno, es que estuve 10 días en Italia y lo puedo chapurrear o tal. La gente miente mucho, miente, esconde información. Sí. No es lo más habitual, no es o sea, me estás preguntando si hay gente, sí la hay, pero también te digo, estamos en un momento donde el mercado laboral, desde el punto de vista del candidato, hay mucha competencia porque cada vez estamos más preparados, incluso un poco nuestro talón de Aquiles histórico, que era el tema de los idiomas, Sí, desde luego. ha mejorado muchísimo y cada vez estamos ahora mismo, pues por la mala suerte de la crisis que hemos sufrido en un momento en que las empresas están exportando y por lo tanto la gente que no habla idiomas se quedan en lo local y lo local no da dinero. Entonces cada vez la gente se está preparando más, los estudiantes, la gente de 16, 17, 18 años o los universitarios hablan mejor aquellos idiomas y ya no recurren al famoso nivel medio D, sino que ya tienen sus Nivel títulos, elevado. claro, y la gente sale fuera, hacen sus Erasmus, estancias fuera de España, etcétera, que luego revierten muy positivamente en cuanto vuelven en su búsqueda de empleo. Desde luego. Pues Salvador Sicart, le comunico que ha pasado usted la entrevista. Muchas gracias. Director en España de la consultora Hey Response. Muchísimas gracias por atendernos. Ha sido un placer. Un saludo, muy Un buenos saludo, días. hasta luego, Hasta adiós. luego.